Muy buenas y bienvenidos a Me Resuenas, un podcast en el que hablaremos sobre el mundo de la música y de las personas reales que hay detrás de él. Soy Victoria Ros y esto es Me Resuenas. La verdad es que nunca he sido una persona de muchas palabras. Siempre he sido muy tímida y a veces tener que hablar delante de gente con la que no tengo confianza me bloquea. Incluso creo que a veces tartamudeo en algunas situaciones de este tipo. Muchas otras simplemente pues no tengo nada que añadir. Me gusta escuchar y yo misma escuchando me pongo a reflexionar y a pensar sobre lo que la gente está hablando o retengo muchos de estos pasajes, ¿no? De la gente de lo que están compartiendo en ese momento. Me lo guardo para mí, hago énfasis en esas cosas. Bueno, de pequeña hablaba tan poco que de hecho he llegado a tener profesores que me reñían por no hablar en clase. Curioso, ¿verdad? Creo que a todo el mundo de mis amigos pueden contar que les reñían por estar hablando mientras los profesores daban la lección. Pues a mí me reñían por lo contrario, porque ni siquiera levantaba la mano para preguntar por si acaso hablar estaba de más. Y diréis, bueno, Victoria, en mal sitio te has metido, ¿no? Para contar esto, porque un podcast, pues igual es un sitio para hablar. Y sí, tal vez ha sido una de mis debilidades siempre a lo largo de mi vida, el hablar en público. Pero al igual que con el cuerpo, esto cuando lo entrenas se vuelve fuerte. Y además, yo creo que este espacio me da la oportunidad de contar estas historias tan importantes y determinantes para mí, porque la realidad es que una de las cosas por las que creo que decidí estudiar música fue porque me di cuenta que esto que estoy contando no me pasaba al cantar. No me sentía insegura cantando. Para nada. Daba igual quién estuviese delante, que fuese gente desconocida, que fuese mucha gente o poca, que no tuviese confianza. No me sentía insegura al cantar. Y la verdad es que es totalmente real, porque cualquier persona que me conozca un poquito sabrá que en los conciertos me preparaba más las presentaciones que los temas que iba a cantar. Me ponía muy nerviosa viendo que la gente estaba mirándome mientras hablaba. Y incluso si tenía la oportunidad, yo le pasaba el micro a otra persona y que presente otro, que esto no me gusta, que me están mirando. Pero en cambio, empezaba la canción y empezaba a cantar y yo me sentía descalza por casa, me sentía cómoda. Ese era mi lugar, ahí no tenía miedo y no había inseguridad. Y bueno, y veréis, todo esto yo creo que empieza cuando a los 4 años comencé a cantar en un coro. Podemos decir que prácticamente lo creó mi madre, porque yo no paraba de cantar en casa a todas horas. Cantaba en la cocina, cantaba en la ducha, cantaba en la habitación, cantaba en el salón, cantaba delante de la tele, le cantaba al vecino, a los muñecos. Era todo, me sabía todas las canciones que aparecían en la tele, en las películas, me las sabía enteras, podía representarlas, incluso los diálogos, aunque eso ya es otro tema. Y nada, cantaba tanto que al final mi madre decidió hablar con un par de chicos que estudiaban música en el sitio, en el pueblo en el que estábamos viviendo en esa época, ¿no? Y les dijo que si ellos se decidían a llevar el coro adelante, ella les conseguía la gente que necesitaban para poder formarlo. Y bueno, mi madre es muy cabezota, así que ese año se creó un coro de niños y niñas en el que empecé mis caminos en la música, en el que crecí y que además muchos años más tarde tuve el gusto de dirigir. Pocos años después de iniciarme en el mundo coral, empecé a estudiar clarinete, junto con algunas lecciones de piano, canto moderno, la música jazz, el soul. Acabé el grado profesional en el conservatorio y me decidí a hacer la prueba de acceso a musicología. ¡Wow! Musicología, ¿qué es esto? Ese gran desconocido. ¿Qué es esto y por qué decidí esta especialidad, tan poco conocida, al menos para mí en esa época? Bueno, pues creo que fue porque cuando acabé el bachiller, con todo esto del selectivo,
tantas decisiones, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Voy a elegir bien? Esto no tiene futuro, esto sí lo tiene, pero no me gusta. Todo decisiones muy importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues me di cuenta que en todos estos años, todo lo que no he hablado, lo he querido solucionar rodeándome de música. Y nunca me ha importado de qué tipo. Mientras fuese yo misma la que estaba experimentándolo, todo lo podía solucionar rodeándome de música. Veréis, por ejemplo, una vez, con 18 años, empecé a grabar algunos temas cantando con un productor inglés que se pasaba el día mascando nicotina todo el tiempo, se hacía como 15 test al día y la verdad es que era muy majo, muy simpático. Y él quería hacer pop electrónico para ganar dinero. Quería forrarse, vamos. Y esto, pues, es una larga historia que voy a dejar aparte. Pero resumiendo, esta experiencia se acabó el día que me empezó a hablar de que estaba pensando en el primer videoclip que íbamos a hacer y sobre cómo debía actuar yo en este videoclip. Y no voy a entrar en detalles, pero básicamente debía de hacer de alguien que no era yo. Y a mí en ese momento no me importaba mucho el dinero y supongo que me asusté. No me gustaba nada el rollo, el enfoque que se estaba planteando porque no me identificaba con ello y sentía que no era yo misma. Que tenía que actuar y que yo al cantar, aunque fuese el estilo que fuese, yo no estaba actuando, yo estaba siendo yo. Yo estaba grabando canciones, cantando, y ese momento de cantar era auténtico, era real y veraz, mientras yo hacía eso. Y esta veracidad y esta autenticidad se perdía haciendo de una especie de chica mala o de persona rebelde en un videoclip. Pero vamos a ver, si apenas te puedo hablar, te estoy diciendo que me cuesta hablar con personas que no son de mi círculo básico de confianza. ¿Cómo voy a actuar así? No me considero actriz. Yo, de hecho, cuando estoy cantando, soy más yo que nunca. No puedo actuar, no puedo hacer un papel que no soy. Y bueno, pues creo que para contrarrestar esto, pues empecé a tocar en un grupo de metal. Y seguramente pensaréis aquí donde me veis que es aparentemente no encajo en ninguna de estas dos partes, pero no me han importado los extremos, siempre y cuando de música se tratase. De cada uno de estos extremos me llevaba una visión de la música diferente y para mí todas eran imprescindibles y únicas y al mismo tiempo me completaban, eran como las piezas diferentes de un mismo puzzle inacabable, un puzzle enorme que se puede completar con muchas cosas, ¿no? Y nada, así que decidí estudiar esto porque era un modo de abrir un poco más la ventana y ver más allá de lo que había estudiado siempre. Llevaba 10 años, 12 años estudiando música hasta entonces y siempre con el mismo enfoque, el mismo punto de vista, las mismas normas, el mismo cajón cerrado que no se podía salir de ahí, y esto me daba la posibilidad de ver más puntos de vista y diferentes aspectos. Y yo en ese momento yo quería conocer, quería entender lo que la gente quería decir con su música, porque yo sí que pretendía decir algo, aunque fuese a mí misma, así que entendía que el resto también. Y luego este camino se alargó por las mismas razones y todavía mucho más amplias cuando descubrí la musicoterapia. Pero bueno, lo que venía a decir con todo esto es que para mí la música siempre ha sido la mejor forma, o al menos la más fácil, de comunicar lo que quiero decir. Y estoy segura que mucha más gente en el mundo la usa del mismo modo. Porque después de todo, dicen que la música es un lenguaje. Y al igual que en lenguaje hablado, cuanto más lo hablas y con cuanta más gente, más palabras aprendes, más enriqueces tu vocabulario, más enriqueces tu comunicación, tu forma de expresarte y al fin y al cabo más te enriqueces tú mismo cuando abres ese abanico de posibilidades y cuanto más fomentas que eso ocurra. La gente habla con lo que hace. Con música hablan de sí mismos y le hablan al resto, sea el estilo que sea y sea del modo que sea. Así que hoy, valga la redundancia, hablando con lenguaje hablado sobre mi lenguaje favorito, que es la música,
te doy las gracias por empezar a escucharme. Muchas gracias por escuchar este capítulo y por estar aquí hoy. Espero que hayas disfrutado mucho y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!